En la mañana de hoy vamos a continuar nuestra travesía a través del libro de los Jueces. Volvemos a nuestra serie que hemos titulado Bajo el Señorío de Cristo, una advertencia contra el libertinaje espiritual. En la mañana de hoy hemos titulado nuestro mensaje como un juego mortal, un juego mortal. Y permítame decirle, hermano, estuve con un pequeño debate interior sobre cómo titular el mensaje, pero considero que este título concuerda más con lo que pueda ser una necesidad de la iglesia. Y aun cuando el pasaje parezca extenso en esta historia conocida, hay un solo punto que quiero hacer ver y que quiero que analicemos. Sin duda vamos a obtener grandes lecciones de este pasaje, porque vamos a ver y vamos a reflexionar en la grandiosa salvación de nuestro Señor para con su pueblo, junto con la triste condición espiritual de su pueblo, que es representada en la vida de Sansón. De hecho, el único punto, como mencioné hoy, es el problema del juez. ¿Por qué? Porque el problema del juez nos dice, nos transmite con claridad meridiana el problema de la nación entera, y de hecho tiene una aplicación mayúscula para la iglesia de Cristo del siglo XXI. Rogamos que podamos ver dichas lecciones. Quiero recordarle también a la iglesia que hay dos planos en lo que debemos ver la vida de Sansón, como ya mencionamos la última vez que hablamos de él. Debemos ver la narrativa y las lecciones que nos muestra, pero también debemos ver, aún con mayor atención, la narrativa que va más allá de la narrativa, la obra de Dios en medio de los tiempos. Otra cosa que vamos a notar también como introducción, mis amados hermanos, es el aspecto humorístico que tiene el libro de Jueces. Cuando vimos a Og, gracias hermano, cuando vimos a algunos de los jueces anteriores a Sansón, hemos podido ver el humor sarcástico que muchas veces encontramos en la Escritura. Y este capítulo 16 está lleno de humor, del humor clásico, pero con un mensaje serio. No puedo mentir, hermanos, que cuando meditaba en el pasaje, recordé algo de mi infancia, y probablemente la de todos los que están aquí, incluyendo la hermana Griselda, con la historia de el coyote y el correcamino, ¿verdad? Todos lo recuerdan, ¿cierto? ¿Cuál era la trama? Un ave que tenía la capacidad de correr muy rápido y un depredador muy inteligente, con mucho dinero por lo visto también, que utilizó todos sus recursos tecnológicos de la marca Acme para lograr atrapar, o para tratar de atrapar al correcamino. Sin embargo, nunca pudo, y siempre quedó en ridículo. Y es precisamente lo que vemos aquí. Los filisteos, vez tras vez tras vez, como enemigos de Dios, tratando de vencer al Señor, tratando de vulnerar su causa, pero todas las veces en ridículo. Recordándonos, hermanos, que esto no es
tan gracioso, pero es la realidad del mundo hoy. ¿Recuerdan lo que aprendimos en el Salmo 2? Vaya conmigo al Salmo 2, hermano. Salmo 2 comienza diciendo que las naciones conspiran contra el Señor, piensan cosas vanas contra el Señor y su ungido, quieren separarse de Él, quieren romper sus cuerdas de Él. Pero ¿saben qué me recordó este pasaje que estamos leyendo hoy, hermanos? El versículo 4, léalo conmigo. El Señor, el que mora en los cielos, ¿qué hará, hermanos? Se reirá. ¿Lo ven? ¿Ven el humor ahí? El Señor se burlará de ellos, tal como el correcamino se burlaba siempre del coyote. Eso es lo que vamos a ver aquí todavía con más detalle. Hay un versículo clave también, antes de que avancemos, y con eso cierro la introducción, hermanos. El verso clave, voy a pedirle que lo leamos juntos también, está en el versículo 20 de nuestro texto. No le voy a pedir que leamos todo el texto, porque ya lo leímos, pero quiero que lean conmigo el verso 20. Dice la palabra del Señor: y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mis amados hermanos, oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que podamos ver a Cristo en medio de todo esto y que seamos redarguidos y exhortados por tu palabra. Padre, ruego como siempre que mis labios débiles e infalibles, totalmente falibles, no sean impedimento para tu infalible palabra. En Cristo Jesús lo ruego. Amén y amén. Hermanos, los eventos que vimos registrados al final del capítulo 15 nos hacen pensar, probablemente alegrarnos de que probablemente Sansón había llegado a un punto de inflexión en su vida. En su última batalla con una quijada de burro había matado más de 1000 filisteos. Fue tan significativo el evento, mis amados hermanos, que le cambió una vez más el nombre al monte. ¿Lo recuerdan? El nombre que le puso fue ahora En Jacore, que significa monte clamor, porque Dios había escuchado su clamor, había atendido su necesidad, había saciado su sed con un manantial. Y todos los que leímos el pasaje probablemente pensamos al escuchar el final del capítulo cuando se nos dice: y juzgó a Israel 20 años, que Sansón finalmente había sido cambiado, había sido motivado a cambiar sus acciones, que finalmente había entendido su vocación. Sin embargo, debemos entender, hermanos, que las ceremonias y los gestos emocionales en sí mismos no significan cambio de actitud necesariamente. De hecho, nos vamos a dar cuenta de que no fue este el caso. Pero leímos que a pesar de eso, Dios tiene sus maneras, tiene sus recursos para que su voluntad en nuestras vidas se cumpla.
Pero, como dice el apóstol Pablo, las cosas aquí escritas están escritas para usted, para mí, para que meditemos, para que observemos y que no codiciemos, dice el apóstol, lo mismo que ellos codiciaron. Esa es la intención. Y lo vamos a ver, hermanos, con el problema del juez. Lea conmigo el verso 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Esa es la primera oración del capítulo 16. Sansón se encontraba en una de las 5 grandes capitales de los filisteos, probablemente la ciudad más grande de los filisteos, la ciudad principal de los filisteos. Y esto es tiempo después de lo que leímos en el capítulo 15. Cualquiera pensaría que el juez estaba allí para cumplir su misión, para cumplir su trabajo, para ser el libertador de su pueblo, para hacer guerra contra los filisteos. Pero nos damos cuenta que hay un paralelismo entre el capítulo 14 y el capítulo 16. Tal como leímos que Sansón estaba en Timná, a nadie se le dijeron las razones, pero sí se nos dijo que vio. De igual manera, en el capítulo 16, saltan a la vista inmediatamente los problemas de visión de Sansón. Y los problemas de visión que desencadenarían los eventos en Timná, una boda sangrienta, serían los mismos problemas de visión que desencadenarían todos los eventos que usted leyó en el capítulo 16. Somos inmediatamente recordados, mis amados hermanos, que nuestra vocación a Dios, nuestro servicio a Dios, puede verse severamente afectado por la falta de disciplina espiritual, por la falta de dominio propio. Acompáñenme a Proverbios capítulo 25, una realidad latente en la vida de Sansón. Proverbios 25, 28 dice de la siguiente manera: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, cuyo espíritu, cuya alma no tiene control, no tiene dominio propio. Y hermanos, este versículo funciona en tantos niveles, porque habla de una ciudad derribada, la falta de seguridad, la ruina en la que se encuentra una ciudad cuando no hay riendas. Y algo de eso veremos en un momento. Pero la principal debilidad, el principal obstáculo en el ministerio de Sansón lo encontramos en un espíritu, un alma sin rienda. Hemos de recordar, hermanos, Segunda de Corintios, mejor dicho, capítulo 1, versículo 7. Nos recuerda que el Señor a los suyos no les ha dado espíritu de cobardía, todo lo contrario, un espíritu de poder, de amor, y noten la última frase, hermanos, de dominio propio. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la disciplina espiritual, la disciplina personal del creyente es algo real. No solamente es algo real, sino que es algo necesario, mis amados hermanos. No es legalismo, es necesario.
De modo que si usted ve a una hermana o un hermano en la lucha de disciplinarse espiritualmente para la gloria de Dios, nuestra respuesta no debe ser: ¿quién se cree ella? ¿O quién se cree él? Él cree que él es más santo que yo no sé quién. Él se cree mejor que nosotros. No, mi hermano. Debería ser eso inclusive un momento de ánimo, porque para eso estamos los hermanos y las hermanas en la fe, para animarnos a caminar la buena batalla de la fe. No es legalismo, hermanos. De hecho, permítame, acompáñeme a 1 Corintios ahora, capítulo 9. La prueba fundamental es el hecho de que este era el estilo de vida del apóstol Pablo y la exhortación para la iglesia de Corintio. Note, hermano, versículo 24, 1 Corintios 9. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se llevará, ¿qué cosa, hermanos? El premio. Y dice el apóstol: corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los corredores, a la verdad, para recibir una corona corruptible, una hoja de laurel que en algún momento se iba a deshacer. Pero nosotros corremos por una corona incorruptible. Por eso concluye el apóstol: así que, versículo 26, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Vea el versículo 27, como vive el apóstol, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Lo ven ahí, hermanos? La actitud ahí no es agarrar una correa o un látigo con puyas y darse golpe en la espalda. Ese no es el principio. La idea aquí es que entendamos que la vida del creyente requiere disciplina espiritual. Requiere un intento consciente y diligente de disciplinarse por la búsqueda de la gloria de Dios, el galardón incorruptible. Es lo que podemos ver de la vida de Sansón. Pablo se disciplinaba. ¿En qué manera se disciplinaba? Él más que nadie entendía sus debilidades. Él más que nadie sabía su problema. Pero él ponía su debilidad espiritual sujeta a la palabra de Dios. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Una de las creyentes del primer siglo, llamada Teresa Ávila, ni siquiera del primer siglo, más que nada del siglo XVII, decía: sé indulgente con los demás y riguroso contigo mismo. Esa es la actitud del creyente: golpear su cuerpo, no por legalismo, sino con la mirada puesta en la meta. Lo cantamos hace un poquito: yo sé que un día el río cruzaré, porque la meta es ver a nuestro Señor. La parte más difícil, mis amados hermanos, del trabajo de Sansón fue evitar la tentación mientras cumplía con su vocación. De modo que vimos en el versículo 1, una vez más nos encontramos a Sansón en el lugar del enemigo. En vez de luchando contra el enemigo, haciendo lo que le gustaba al enemigo. Alguien lo puso de esta manera, hermanos: cuando Sansón no estaba salvando a Israel, estaba viviendo como Israel, tal como vasos comunicantes. Y eso trajo consecuencias. Lea conmigo versículos 2 y 3.
Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Pero Sansón durmió, no toda la noche, hasta la medianoche. Y se levantó y tomó las puertas de la ciudad con sus pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Y aquí vemos la primera trampa fallida de los filisteos. ¿Ok? Esa noche en ese lugar, Sansón no durmió a pierna suelta. Probablemente alguien le dijo, probablemente escuchó, pero salió, y hermanos, noten ahí, recogió las puertas de la ciudad. ¿Ok? No estamos hablando de la puerta de la casa, una puerta como esa, o ni siquiera una puerta como esa. Recogió las puertas de la ciudad, se las puso al hombro y las sacó de allí. Obviamente por el poder sobrenatural del cual contaba. Pero hermanos, lo que sucedió allí, como muchos de nosotros vemos a lo largo del tiempo, no es un mero despliegue de fuerza física, no es meramente una obra de liberación personal para Sansón, sino que, pensando en la narrativa superior, habla de Dios mostrando superioridad sobre sus enemigos. Mis amados hermanos, el nombre Gaza, por ejemplo, significa ciudad fuerte, ciudad segura. Y lo que constataba esa seguridad era sus puertas. Nadie podía entrar y nadie podía salir. Por eso dijeron los filisteos: podemos dormir tranquilo, él no puede salir de aquí. En la mañana, con calma, lo agarramos. Pero saben, mis amados hermanos, ¿cuál es la mayor muestra de humillación para una ciudad? Es que le quiten sus puertas. ¿Quiere que les muestre un ejemplo? Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Quiero que se enfoquen en el versículo 17 y noten la promesa que se le hace a Abraham. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están en la orilla del mar. ¿Y qué hará su descendencia? ¿Lo ven ahí? ¿Qué poseerá tu descendencia? Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Ok? Los israelitas iban a poseer, en virtud de la promesa, las puertas de sus enemigos. Los filisteos sentían seguridad en que habían capturado al Señor, o al siervo del Señor, mejor dicho. Sin embargo, se dieron cuenta que en lugar de estar seguros, se encontraron sin seguridad alguna. La ciudad de Gaza quedó vulnerable. Primera trampa que falló. ¿Lo ven ahí, mis amados hermanos? Sin embargo, ni siquiera este evento llevó a Sansón a la reflexión y a decir: de la que me salvé, mejor pongo mis actitudes y mis actos en orden, mejor reflexiono, mejor me arrepiento, mejor cambio mi vida. No fue así. Versículo 4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. ¿Lo ven ahí? Sansón volvió a caer por una mujer. Esa era la kriptonita del hombre más fuerte del mundo. Hermanos, algunos dudaban si ella era judía
porque el nombre parece que tiene implicaciones semíticas. Otros, la mayoría del consenso, entre los que me encuentro, consideran que no, que era filistea. Sin embargo, hermanos, ya sea que fuera judía, ya sea que fuera filistea, lo que no tiene duda alguna es que no era una mujer piadosa. No lo era. Pero en esta ocasión cambia el patrón. ¿Se dan cuenta, hermanos? Se nos da un nombre. Y no deberíamos tomarlo a la ligera. No supimos el nombre de la mamá de Sansón. No supimos el nombre de la primera esposa de Sansón. Pero ahora el Señor quiere que sepamos el nombre de esta mujer. Se nos dice, su nombre era Dalila. Y eso me llamó la atención. Hermanos, el nombre Dalila significa débil. Ahora, hermanos, sabemos por el resto del relato, ustedes lo conocen probablemente hasta mejor que yo, que ella no hacía honor a su nombre por lo frágil que era. Ya lo mencioné, el hombre más fuerte del mundo estaba a su merced. Pero su habilidad era debilitar a los hombres. Ella debilitó al hombre más fuerte del mundo. ¿Y sabe qué nos recuerda, hermano? Que el enemigo conoce nuestras debilidades. El enemigo sabe dónde usted cojea y dónde no. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos en guerra. La verdadera guerra espiritual. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento cuando habían algunos que decían que querían echar fuera demonios y decían, sal en el nombre de Jesús? Y los demonios le contestaban, mira, yo conozco a Pablo, yo conozco, estoy parafraseando, hermano, a Timoteo, yo lo conozco a todos, pero a ustedes, yo no lo conozco. ¿Ok? El enemigo conoce nuestras debilidades. Y esto es lo que representa Dalila aquí. Utiliza nuestras debilidades para atacarnos, utiliza nuestras debilidades para acusarnos. Noten, hermanos, los filisteos no contrataron al James Bond de los filisteos. Yo tengo una misión, ¿no? Tampoco llamaron al tatarabuelo de Goliat. No, los gigantes eran filisteos. No lo llamaron para venir a resolver el problema del hombre más fuerte del mundo. ¿A quién llamaron? Llamaron a Dalila. Ellos conocían su debilidad. Así que fueron a Superman con kriptonita, hermanos. Y lo podemos ver en el versículo 5. Vinieron a ella los príncipes de los filisteos. ¿Lo ven ahí? Los príncipes, los líderes, fueron a donde una mujer de profesión cuestionable a darle una misión de Estado. Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podemos vencer. Para que lo podamos atar, lo dominemos y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. ¿Ok? Pueden pensarlo así. 5 ciudades principales, 5 líderes, sumen 5500 ciclos de plata. ¿Cuánto le iban a pagar por esa misión? En términos de dólares podíamos decir más o menos, un poco más de $30,000, para que lo podamos ubicar, por su trabajo. ¿Ok? Así que Dalila no dijo, jamás voy a traicionar a mi hombre. Yo lo amo. No, eso no fue lo que dijo Dalila. Versículo 6 nos dice que Dalila inmediatamente entró en acción. Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. ¿Lo ven ahí? Hermano,
quiero que aguanten ahí un momento, porque la primera pregunta que sale es, ¿acaso Sansón no sabía o no pudo leer las malas intenciones de su novia? Y le voy a pedir que aguanten. Para eso es el versículo 20. Pero pareciera ahí que Sansón es un hombre, digamos así, crédulo, un hombre ingenuo. Pero eso no es lo que lo está moviendo aquí, mis amados hermanos. De hecho, la respuesta está en que él piensa que él puede ser más vivo que ella. ¿Ok? Así que la primera respuesta es una mentira. ¿Sí? Ahora, ¿qué no debemos hacer cuando vemos este pasaje? Este pasaje no es el pasaje adecuado para decir hay mentiras necesarias. Este no es el pasaje para eso. ¿Ok? Recuerden en qué condición estaba Sansón. En este momento Sansón no estaba muy preocupado por los mandamientos del Señor. ¿Sí? El hecho de que se casara con una filistea en la primera instancia, el hecho de que se metiera con prostitutas en segunda instancia, y el hecho de que se metiera con una tercera mujer que no era piadosa, nos muestra aquí que el decálogo, los 10 mandamientos no eran prioritarios en la lista de Sansón. ¿Ok? De modo que no podemos agarrar esto y decir, aquí está, una mentirilla blanca, funciona. No, ese no es el punto. Él considera que es más vivo que ella. Y le dice, ¿cómo no, mi amor? Y noten, él está esperando lo que podría ser un ataque de los filisteos. Nota la frase, él lo ve. Miren el verbo, dice, dice, si me ataren, si algunos hombres me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjuntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y aquí es donde se ve el humor, hermanos. ¿Saben por qué? Los filisteos no sabían de dónde venía la fuerza. A ellos por lo más podía haber sido magia, alguna cosa. Así que si le dieron, mira, búscate unos hilos de nequén, cualquiera, y amárrame. Bueno, eso debe ser. Vamos a buscarlo. ¿Ok? Y en ese espíritu fue que buscaron los mimbres, los hilos de mimbres. Pero, versículo 8, eso fue lo primero que le trajeron los príncipes de los filisteos. Y ella lo ató con ellos. Y versículo 9 comienza el juego. ¿Sí? Ahí comienza el juego. El juego lo podríamos llamar, ahí vienen los filisteos. Ese podría ser el nombre del juego. Y comienza el coro del juego. Sansón, los filisteos contra ti. Y dice la escritura, él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Ahora noten, hermanos, los filisteos estaban ahí, pero agazapados. ¿Ok? Así que no se dieron cuenta de, ¿qué fue lo que pasó? No pudimos ver cuál era la fuente de su fuerza. Versículo 10, de la parte que conocemos todos, ¿verdad? El segundo intento, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Dime, te lo ruego, ¿cómo podrás ser atado? Dímelo, necesito saberlo. Y usted se podrá imaginar, ¿por qué mi novia quiere saber cómo me pueden derrotar? ¿Okay? Pero él le dice, mira, versículo 11, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y ellos no estaban ahí cuando los de la tribu de Judá lo habían amarrado con cuerdas nuevas, ¿se acuerdan? Y rompió la cuerda nueva como si fuera hilo también. Así que Dalila fue y buscó la cuerda nueva, lo volvieron a amarrar. Aquí ven el humor, hermano, nuevamente. Ahora sí lo tenemos, ahora sí lo agarramos. Y estaban los hombres en la esquinita allá frotándose las manos. Ahora sí lo cogimos. Y arranca el juego de nuevo. Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, dice el texto. Mas él los rompió de sus brazos como
hilo. Segundo intento, no funcionó. Se volvió a repetir todo en el versículo 13. Y ahora la técnica es, bueno, si me agarras el pelo y me lo tejes con una máquina de tejer y me tejes el pelo a la pared y lo pegas con una estaca, no me voy a poder mover. Eso es lo que está diciendo en el versículo 13. Así que prendió la máquina de coser Dalila, le amarró el pelo, lo pegó a la pared con una estaca y siguió el juego. Sansón, versículo 14, los filisteos sobre ti. Mas él se despertó de su sueño y arrancó la estaca del telar con la tela y todo. ¿Ok? Otra vez falló el plan. Mis amados hermanos, en el versículo 15, Dalila dice, ok, ahora vamos a sacar la artillería pesada. Porque ella está viendo que se le están yendo $30,000 de la mano. ¿Qué haría usted por $30,000, hermanos o hermanas? Dalila dice, a mí no se me van a ir esos $30,000. Así que saca la artillería pesada. Saca el poder femenino en todo su esplendor en el versículo 15. ¿Lo ven ahí? ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Tú no me amas, Sansón. Eres malvado. Ya me has engañado 3 veces y no me has dicho aún en qué consiste tu gran fuerza. ¿Ok? Pero el verdadero énfasis no está en esa primera parte. El verdadero énfasis está en el versículo 16. Aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, e importunándole, su alma fue reducida. Escuchen esa palabra, hermanos, a mortal angustia. ¿Ven lo que dice su versión ahí, hermanos? A mortal angustia. Pero noten algo curioso. ¿Qué obligación tenía Sansón con Dalila? ¿No podía Sansón agarrar su chimbilique e irse para su casa y no soportar esa agonía todos los días de su vida? Yo ya hubiera empacado, hermano. Hubiera empacado. ¿Ok? Pero note, ante semejante estrés espiritual, el siervo del Señor dice, yo la amo a ella. Yo la quiero a ella. Y no solamente tolera eso, sino que abre su corazón. Es lo que dice el versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón. Se mostró total y absolutamente transparente delante de la filistea. Y no solamente hizo eso, hermanos. Le dijo la razón de su fuerza. ¿Lo ven ahí? Versículo 17. Nunca mi cabeza llegó navaja. ¿Y ven? Ahí se acordó de su vocación, ¿lo ven? Porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Este es mi punto débil. Pero hermano, noten algo. Él no le está diciendo allí que su fuerza viene del cabello, que eso es lo que muchos de nosotros hemos confundido toda la vida. Él está diciendo allí la verdad. Su fuerza proviene de su sagrada vocación. Su fuerza viene de su llamado. El poder es de Dios, no de nosotros. No es en los méritos de Sansón, no en la fuerza de Sansón, sino en su sagrada vocación. Miren cómo Sansón trató el don sagrado que le fue concedido. Lo trató como algo normal, lo trató como algo común. Y permítame decirle, hermano, eso es lo que hacemos cuando nos hacemos
amigos del mundo. Y por eso el Señor dice que si alguien se hace amigo del mundo, automáticamente se constituye enemigo de Dios. Porque por más que queramos, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y mucho menos el cliché que muchas veces nos gusta usar por falta de fe, lo digo así, hermanos, con claridad. Yo lo voy a convertir, o yo la voy a convertir. Hermano, esa es la declaración más arrogante que un ser humano puede dar, porque se está atribuyendo lo que solamente Dios puede hacer, porque la salvación es de Jehová. Así que si yo digo, yo voy a convertir a ese filisteo incircunciso, estoy diciendo que yo tengo el poder de hacer algo que solamente Dios puede hacer. Pero ¿saben cómo termina eso siempre, hermano? Profanando lo santo con lo de uso común. Eso es lo que es el yugo desigual. Pero el juego no se ha acabado. Ya lo que sí sabemos es que Dalila ya sabía que lo tenía. Ya Dalila sabía que había ganado el juego. Ya Dalila agarró el teléfono y le dijo a los filisteos, ahora sí, ya. Y traigan la plata. ¿Ok? Que dice el texto, versículo 19, que los príncipes de los filisteos iban con el dinero. Y aquí, hermanos, está el versículo clave. No me he demorado mucho en la historia, hermanos, porque ustedes se saben la historia mejor que yo. Pero miren el versículo 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y ahora noten, hermanos, a lo que nos estábamos preguntando, ¿era Sansón un ingenuo? ¿Era Sansón un tonto? El versículo 20 nos lo responde. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, ¿ven lo que se dijo? Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Cuál es la clave? Esta vez me escaparé como en las otras. Este era el análisis de Sansón. ¡Ey! Me casé en yugo desigual. ¿Y qué pasó? Nada. ¡Ey! Me metí con una prostituta. ¿Y qué pasó? Nada. Yo me llevé la puerta y derroté a los enemigos. Dios está conmigo. ¡Ey! Me metí con una prostituta filistea. No me va a pasar nada tampoco. Esta vez, aun cuando haya revelado el secreto, Dios está conmigo. Pero Sansón había olvidado. No había olvidado. Dice el texto, la verdad. Él no sabía que Dios ya se había apartado de él. ¿Saben qué no hemos escuchado en este capítulo, hermanos y hermanas? En ningún momento escuchamos el espíritu de Sansón del Señor vino sobre Sansón y se hizo la voluntad del Señor. Probablemente sería aquí donde escucharíamos eso. Y el espíritu del Señor vino sobre Sansón, se sacudió el cabello y se formó la matadera de filisteos. Pero nunca escuchamos eso. Nunca supo que ya el Señor no estaba con él. Como dirían los israelitas, y Cabot, la gloria ya no estaba allí. ¿Sabe qué nos recuerda esto, hermanos? ¿Saben que algunos creyentes pensamos que tenemos a Dios agarrado de la barba y que podemos vivir como sea y que Dios dice, ay, mira mi hijo, qué lindo? ¿Okay? De eso nos habla este pasaje. Sansón estaba sin la gloria
de Dios. Y como les mostré, hermanos, el problema del juez desnuda la realidad del pueblo de Dios. ¿Cuál es la realidad del juez? Un hombre escogido por gracia, se le dieron dones para servir al Señor. Sin embargo, amó más las faldas que al Señor. Y por ende, ni cuenta se dio cuando el Señor ya no estaba con él. Esto me habla igual, mis hermanos y hermanas, de un pueblo que Dios escogió en un patriarca llamado Abraham. No porque eran los más guapos, no porque eran los más bonitos, dice el texto o dice la Biblia que eran la más pequeña de las naciones, pero Él los escogió y Él los amó y les concedió dones. De hecho, les dio el don más grande, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero ¿saben qué hizo ese pueblo, hermanos? También le gustaban las faldas. Jueces capítulo 2, lo vimos, versículo 11, léalo conmigo. Jueces 2, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hicieron? Sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron con otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron. ¿Qué cosa, hermanos? Y hermanos, era tal la gravedad que ni siquiera, tal como Sansón, eran inconscientes de su condición espiritual. Oseas capítulo 7, versículo 9. El Señor está hablando de su pueblo Efraín, Israel. Miren lo que dice el versículo 9. Me encanta la palabra que se utiliza aquí con nuestro texto. Devoraron extraños, ¿qué cosa? Su fuerza. ¿Ok? Pero noten lo que sigue diciendo. Y él, Efraín, el pueblo de Dios, no lo supo. Y aún canas le han cubierto. Y él, su pueblo, no lo supo. ¿Lo ven ahí? No eran ni conscientes de que estaban obrando mal. Así como Sansón, yo estoy aquí violando todos los mandamientos del decálogo, pasando por alto todo lo que dice mi voto nazareo. ¿Cuál es el problema? Es como cuando usted agarra a su hijo haciendo algo que no debe y le dice, ¿pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo, papá? Si eso me gusta. ¿Cuál es el problema? No son conscientes de la condición en la que se encuentran. Versículo 10. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni le gustaron con todo esto. Igualito que Sansón. Y hermanos, no solamente eso, sino que para mayor agravante, como pueblo pensaban que estaban bien. Y usted pensando, ¿se puede poner peor? Bueno, sí se puede poner peor. Jeremías capítulo 2, versículo 34. Hermano, ¿usted ha visto a un ladrón con el revólver en la mano, echando humo, la plata del asalto en la mano, y cuando llega la policía dice, yo no fui? ¿Ok? En esa condición estaba el pueblo del Señor. Versículo 34, capítulo de Jeremías. El pueblo de Dios haciendo toda clase de atrocidades. Dice el versículo 34, aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes, y no los hallaste como si fuera delito. Y sigue diciendo el texto, sin embargo, en todas estas cosas dices, yo no fui, yo soy inocente. Dice el texto, de cierto su ira
se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Y para mayor agravante, y usted decía, no se puede poner peor, igual que Sansón. Para mayor agravante, el pueblo decía también, Dios está conmigo. Todo esto es cierto, pero Dios está conmigo. Ese es el efecto del ladrón que se persigna antes de hacer un tumbe. Señor, acompáñame a hacer este tumbe. Nos reímos ahora, pero muchos de nosotros vivimos así. Acompáñenme en su Biblia. Jeremías capítulo 2, versículo 26. Dice el texto: como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Mira lo que dice el versículo 27. Ellos que le dicen a un leño, le dicen a un ídolo, mi padre eres tú, y a una piedra le dicen, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, cuando están pasándole a Caín, Señor, levántate, Señor, líbranos. ¿Sí? Somos tu pueblo, sálvanos, ayúdame, Señor. Tú sabes que yo y tú y yo. Y comenzamos a recitar versículos fuera de contexto. Acuérdate, Señor, que yo soy cabeza y no cola, y que yo no he visto justo desampara. Y comenzamos a sacar todos los versículos que hacen ese caso. Pero la respuesta del Señor en ese pasaje es, si sigue leyendo más adelante, ¿sabe qué tiene que hacer? Bueno, díganle a sus dioses que los salven. Hermanos, el problema del juez nos muestra el problema del pueblo de Dios. Esa es la realidad espiritual del pueblo de Israel hasta aquí, mis amados hermanos. El rechazo absoluto del señorío benevolente de Dios por su propia espiritualidad. Pero hagamos la pregunta, hermanos. Vayamos al siglo XXI. ¿Cuántas iglesias hoy no se han dado cuenta de que el Señor no está ahí? ¿Lo hemos meditado así? Eso pasó por allá en el año 1000 y tanto antes de Cristo. Eso no tiene nada que ver conmigo hoy. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos sin gloria a causa de nuestra rebeldía al Señor? Algunas iglesias dicen, todo está bien, yo tengo unión femenil, yo tengo unión varonil, tenemos escuela dominical, estamos bien. Podemos estar sin gloria, aún con todas esas cosas. Sansón rompió todos los hilos con los que lo amarraron, pero ni cuenta se dio que el Señor no estaba con él. Hermanos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, nos hace una advertencia al Señor a través de la iglesia de la Odisea. El Señor llega y le dice al ángel de la iglesia, tengo un problema contigo. ¿Cuál es el problema? Que tú dices que estás bien. Miren lo que dice el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Todo está bien, el Señor está conmigo, decimos. Pero la realidad es que no sabes que tú eres, ¿qué cosa, hermano? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios nos guarde de eso, hermano.
Dios despierte nuestros letargos de eso. Porque se pueden levantar manos, se puede cantar, se puede gritar, se puede desmayar y el Señor no estará ahí. Porque Él nos ha mostrado lo que el Señor quiere y lo que es bueno: hacer justicia, amar misericordia y ser humildes delante de Él. Versículo 21 de nuestro texto. Ya me voy acercando al final, hermanos. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que él muriese en la cárcel. ¿Lo ven ahí? Y hablen de ironía, hermanos, pero así es como trabaja el Señor. Uno de los métodos de tortura de esa época contra los enemigos de un gobierno, de una nación, era sacar los ojos. Podía ser con un gancho, podía ser con fuego, podía ser de mil maneras. Pero quiero que lo vean de la siguiente manera, hermanos. ¿Cuál era el problema de Sansón? El problema de Sansón era un problema de visión. Y el Señor resolvió su problema de visión. Y aunque ustedes consideren que eso fue duro y feo lo que pasó aquí, quiero que sepan que en el momento que a Sansón le sacaron los ojos, fue el momento en que Sansón comenzó a ver de verdad. Porque fue después que le sacaron los ojos que Sansón clamó al Señor. El Señor tiene sus recursos para atraer a los suyos si son de Él. Y hermano, aunque sea doloroso, siempre será bueno. Siempre será bueno. Por eso decía el Señor: si tus ojos te son ocasión de caer, sácalo, porque es preferible entrar tuerto o ciego, digámoslo así, al reino de los cielos, o ir con los dos ojos a dónde, hermanos. Si tu mano te es ocasión de caer, échala de ti, porque es preferible estar en el reino de los cielos manco que saltando completito en el infierno. La lección es aquí, hermanos, que el Señor salva a los suyos por los métodos que sean necesarios. ¿Saben qué más podemos notar aquí? Vean el versículo 22 conmigo, hermanos. Sansón no se quedó cocobolo. ¿No ven ahí? Versículo 22. El cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y hermanos, ¿cuál es la implicación que tenemos que sacar aquí? Esta es una obra milagrosa del Señor, ¿ok? Yo no sé cuando usted se afeita el pelo cuánto se demora en volver a crecer, pero aquí se nos está diciendo que justamente luego de ser rapado y capturado, el cabello ya le estaba volviendo a crecer. Y veremos, hermanos, cómo el nombre del Señor es exaltado y reivindicado. ¿Recuerdan lo que le dije? ¿Qué pensaban los filisteos? Ganamos. El coyote ya estaba afilando el cuchillo y sacando el tenedor, porque ya se iba a comer al correcaminos. Versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron, noten lo que dijeron, hermanos: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Ahora quiero que vean eso, hermanos. ¿Fue Dagón, un dios con forma de pescado, el que entregó a Sansón a sus enemigos? No. De hecho, fue la falta de acción de Jehová de los ejércitos que trajo a Sansón cautivo a los filisteos. Pero ¿saben qué nos enseña eso, mis amados hermanos?
¿Cómo aquellos que decimos ser hijos de Dios, hacemos que los demás blasfemen su nombre? Eso fue lo que pasó ahí. Tuvo que haber sido Dagón el poderoso, el que nos entregó a nuestro enemigo. Estaban alabando su pedazo de madera por culpa de Sansón. Y hermanos, usted no puede manchar la gloria de Dios, pero usted puede hacer que alguien blasfeme su nombre. ¿Cuántas veces hemos sido piedra de tropiezo? ¿Cuántas veces hemos sido motivo de blasfemia por causa de nuestro pecado? Versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamen a Sansón para que nos divierta. Y lo llamaron, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las dos columnas. Sansón fue motivo de escarnio. Sansón fue motivo de burla. Y el nombre del Señor también lo fue. Pero hermanos, no importa qué tan bajo hayas caído, no importa qué tan mal pienses que esté, los oídos del Señor no están sordos. Los oídos del Señor escuchan el clamor de sus hijos. Los ojos del Señor escuchan, los oídos del Señor escuchan un corazón contrito y un corazón humillado. Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, miren lo que dijo, hermanos, no dijo Dios, sino que dijo Señor Jehová. Y hermano, utilizó el nombre del pacto. Invocó al Señor en virtud de la promesa hecha a los patriarcas desde Génesis 12. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Hermano, aquí la oración es: Señor, permíteme cumplir esta vez con mi vocación. Permíteme esta vez serte útil. Mi hermano, el Señor no rechaza ese tipo de oración. Lo leímos en el Salmo esta mañana. El hecho de que usted está aquí hoy, hermano, es porque el Señor escuchó su clamor y dijo: sálvame, te ruego. Mis amados hermanos, ustedes conocen la historia. Había un niño por ahí. El niño ayudaba al ciego a que pudiera moverse y les dice: llévame donde están las pilastras. Llévame donde están las pilastras principales, dice el texto, donde descansaba el edificio. ¿Ok? Ya usted sabía, hermano, que si se cae esa pilastra, se caía todo el edificio. Y hermano, el Señor escuchó su oración. Y dice el versículo 30, dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Hermano, algunos dicen que esto fue un acto de suicidio. No creo. Aquí vemos, hermanos, un siervo cumpliendo con su deber. No había otra solución. No había otra cosa que hacer para que él cumpliera con su vocación. Lo que Sansón hizo ahí fue entregar su vida para salvar a su pueblo. Porque saben que también nos recuerda a Sansón, mis amados hermanos. Sansón es un tipo de Cristo. ¿Por qué?
porque nos recuerda que nuestro Salvador, el verdadero libertador, venció a la muerte con poder y se le otorgó la llave del Hades. La puerta de la muerte venció a sus enemigos, porque nuestro Salvador, al igual que Sansón, en su muerte hizo más de lo que pudiera haber hecho en 3 años o 33 años de vida. Nos dice el texto que en ese evento Sansón ajustició a más filisteos que todo lo que hizo en sus 20 años de servicio al Señor. Nuestro Salvador también sufrió burla y sufrió escarnio por usted y por mí en la cruz del Calvario, para que usted, aun cuando fue parte de lo que gritaron, crucifícalo, recibiera vida eterna. La muerte de Sansón, el sacrificio de Sansón, nos recuerda la narrativa que va por encima de la narrativa. Dios trajo liberación a su pueblo a pesar de el juez, a pesar de los problemas del juez. Entonces, dice la Escritura, descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel por 20 años. ¿Qué nos enseña la vida de Sansón? Dios salva a su pueblo. En Cristo Jesús, usted y yo experimentamos esa salvación. Sin embargo, usted y yo tenemos un deber para con Dios de levantar el estandarte de Cristo en alto y caminar con fe y servirlo honrando nuestra vocación, disciplinándonos, golpeando nuestros cuerpos, tal como dijo el apóstol Pablo, con el objeto final de servirle para su gloria. Es esa su oración, es esa su meditación. Señor, nos permita ver nuestra necesidad de Él y que nuestros ojos no tengan que ser sacados para poder ver de que no somos nada sin Él. Pero, decía Charles Spurgeon, bendita las olas que nos estrellan con la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo. De modo que si es necesario que sean nuestros ojos sacados o que seamos afligidos, podamos igualmente decir gloria a Dios, porque eso quiere decir que Cristo me ama. El Señor al que ama, disciplina. Sea nuestra oración, sea nuestra reflexión un verdadero despertar espiritual. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Señor los bendiga, hermanos. Oremos.